Saludos y bienvenidos. Comenzamos esta semana ya con nuestro Mangas Verdes, este programa en el que os contamos cada 7 días toda la actualidad relacionada con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con lo verde, con la naturaleza, con el reciclaje, con la economía circular, con el agua, bueno, con tantas cosas que vamos, tenemos siempre 46.000 temas diferentes y tenemos que seleccionar para que nos quepan el mayor número posible de ellos dentro de este programa. Hoy, con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción, el saludo de Pedro Pablo May. Y hablando de energías renovables, esta semana hemos tenido oportunidad de conocer algunos detalles interesantes sobre el amoníaco renovable en un foro de debate sobre su tecnología de producción, transporte y utilización que se ha desarrollado en Madrid, organizado por la Asociación Española sobre esta materia. Ahí donde lo veis, estamos hablando de un material especialmente interesante para la descarbonización industrial, la famosa descarbonización, y para el transporte limpio. Así nos lo va a contar ahora el director general de esta Asociación de Amoníaco Renovable, José Ramón Freire, al que saludamos ya sin más. José Ramón, bienvenido al programa. Hola, buenos días, muchas gracias. El foro de esta semana incluía a distintos expertos de empresas relacionadas con las energías renovables y del MITECO. Hablando del amoníaco renovable, lo primero que deberíamos aclarar es qué entendemos por amoníaco renovable. ¿Cuál es la diferencia con el que no lo es? Bueno, a ver, el amoníaco renovable es un producto muy utilizado a nivel mundial. Es el segundo producto químico más producido después del ácido sulfúrico. Y esto es quizá poco conocido. Y el amoníaco renovable tiene una característica importante, y es que en su producción, en su proceso productivo, no se genera CO2. Ese amoníaco gris que actualmente se utiliza, como digo, como segundo producto químico más producido, ocasiona un 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Por lo tanto, actuar sobre la producción del amoníaco de este producto es importante para actuar también sobre la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Y para qué sirve exactamente el amoníaco renovable? Porque efectivamente es uno de los productos más utilizados, pero queremos saber para qué exactamente. Pues mira, el amoníaco es lo que posibilita que la población del mundo actual pues no tenga hambre. El siglo pasado el hambre en el mundo se consigue erradicar cuando dos científicos, Haber-Bosch, inventan un sistema que conseguía capturar el nitrógeno del aire para fijarlo a la Tierra. Y esto se hacía pues a través de procesos de obtención de hidrógeno del gas natural, que combinado con el nitrógeno del aire lo convertían en amoníaco gris. Entonces, el 50% del hidrógeno gris que se produce actualmente, pues va a la industria de producción de amoníaco, curiosamente. Y esa industria de producción de amoníaco es vital, es esencial para la industria de los fertilizantes, que a su vez son esenciales para poder alimentarnos a todos. Uh-huh. También para el transporte, en principio, ¿no? Bueno, una de las líneas que se quiere abrir, si conseguimos a través de esa producción de hidrógeno renovable a partir de electricidad renovable, disociando el agua, si se consiguen producir volúmenes adecuados que consigan por costes de escala poner el precio en un nivel adecuado, pues sería posible no solo reemplazar ese amoníaco gris que actualmente se usa en la industria química, sino que sería posible ampliar otros usos, por ejemplo, como combustible. Como combustible, el amoníaco es un producto mucho más estable que el hidrógeno. El hidrógeno es un producto gaseoso, una molécula muy pequeña que fuga muy fácil, con una alta explosividad, y que hay que manejarlo en estado criogénico a muy altas presiones, y sin embargo el amoníaco pues se transporta a temperatura ambiente a muy baja presión, con lo cual es un producto que además tiene una logística, 180 millones de toneladas transportadas de un lado a otro, muchos puertos españoles lo almacenan y lo manejan con seguridad. Es un producto con una logística muy conocida frente al hidrógeno, que tiene esa logística tan complicada. Pues ese es un tema interesante, porque ahora que se habla también de la posibilidad de utilizar los vehículos de hidrógeno, desarrollar el transporte con hidrógeno verde y todo esto, y el amoníaco puede ser una alternativa interesante. Quizás, como bien dices, ya contamos con esas instalaciones. ¿Cómo está el desarrollo de esas instalaciones en España? ¿En todos los puertos españoles hay, o la mayor parte de los puertos importantes?
Claro, los puertos importantes, los puertos industriales, los puertos que manejan graneles líquidos, todos ellos tienen terminales de amoníaco. Pensemos que el amoníaco a nuestro país, para la industria de los fertilizantes, llega en grandes volúmenes desde los países productores de gas natural. Allí es donde el gas natural, pues reformado, se convierte en hidrógeno, se combina con el nitrógeno y entonces viene en forma de amoníaco, como digo, a temperatura ambiente en estado líquido. Por lo tanto, existe una logística tanto marítima como terrestre como ferroviaria para transportar ese amoníaco que bueno, pues es esencial para la industria química. ¿Qué es lo que faltaría? ¿Cuál es el paso que habría que dar? Bueno, pues en ese momento que ese amoníaco que ahora mismo se produce en los países que tienen reservas de gas natural, pero que se podría producir en los países que tienen potencial de generación eléctrica, en esos momentos donde la electricidad sobra o es excedentaria, en el caso de que implantemos mucha electricidad fotovoltaica, pues en ese momento se podría producir hidrógeno disociando el agua y ese hidrógeno llevarlo a amoníaco, con lo cual España podría ser un hub de amoníaco que en lugar de estos puertos que ahora son receptores de amoníaco producido en otros países, pudieran ser emisores de amoníaco producido en nuestro país con electricidad excedentaria para hacer más renovable la industria de los fertilizantes del norte de Europa, ¿no? A medida que se incrementa el volumen, pues esos propios buques que transportan un amoníaco renovable para la industria de los fertilizantes podrían usar la propia propulsión de amoníaco, con motores de amoníaco, y esto podría dar una experiencia esencial para incorporar posteriormente esa tecnología de motores de amoníaco a otros buques mercantes y, en una última fase, pues incorporarlo también al transporte de pasajeros. ¿Qué hace falta aquí? Supongo que la voluntad política. Pues bueno, hace falta primero una estrategia clara de apoyo a las energías renovables, a la electricidad renovable y al hidrógeno. El proyecto de amoníaco renovable es un proyecto muy vinculado a las estrategias de hidrógeno. Y luego, en una fase inicial, pues hace falta valorar adecuadamente los precios, los costes que tiene una alternativa que no tiene todavía una producción industrial del volumen que tiene el amoníaco o el hidrógeno gris. Por lo tanto, de alguna forma se necesita soporte, se necesitan ayudas, se necesita algún tipo de medidas o una valoración adecuada de los derechos de CO2 que hagan que pueda ser competitivo el amoníaco gris frente al amoníaco renovable o el amoníaco verde. Habrá que tocar, imagino, tanto al gobierno español como al gobierno europeo, pero ¿quién tiene que dar el primer paso? Imagino que el español. Pues a ver, esto es un proyecto en el que tenemos que trabajar todos y la labor de las asociaciones, la labor de los países, la labor de los lobbies de puesta en común es esencial. Yo la semana pasada estuve en un lobby de combustibles renovables en Estados Unidos, donde había representantes de todas las organizaciones asiáticas, latinoamericanas, europeas y americanas, y la clave al final es que este proyecto se considere un proyecto global. El transporte marítimo, el transporte aéreo son proyectos globales. Un barco hoy carga en España, pero ese mismo barco pues a lo mejor hace un envío que tiene que cargar en un puerto de Asia o en un puerto americano. No puede depender de que en ese país haya un combustible distinto del otro. Cuando pensamos, no, pues yo voy a ir por el metanol, pues en mi caso yo voy a ir por el amoníaco, pues yo prefiero el biogás o el biometano. El mundo se tiene que poner de acuerdo y tiene que llegar a un consenso con estrategias globales que permitan la descarbonización. Hoy el consenso global es utilizar el fuelóleo marino o el marine diesel oil. Bueno, pues el consenso global dentro de unos años y a 2050 tendrá que usar un vector energético que nos permita descarbonizar y lo permita hacer de una forma homogénea a nivel planetario. Y puede que sea el amoníaco renovable. Es un tema verdaderamente interesante y habrá que seguirlo en próximos programas. Gracias por habernos acompañado, José Ramón, y por habernos enseñado un poquito más en qué consiste el amoníaco renovable. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buen día. Mangas Verdes, sigue moviéndote.
Pues sigamos moviéndonos y hablemos de este foro, de otro foro, en este caso no pasado sino por venir. El próximo 4 de noviembre se organiza en Madrid el Be Good Day, es la 8ª edición de la cita anual del movimiento B Corp en España, con presencia de más de medio centenar de ponentes para hablar de esta forma más sostenible de hacer empresa. Lucas Hunter es el director ejecutivo interino de B Corp España, nos va a dar más detalles sobre esa cita y bueno, sobre cómo marcha el proyecto B Corp en España, que venimos siguiéndolo pues prácticamente desde que desembarcó. Lucas, saludos, bienvenido. Saludos, buen día. Bueno, encantado de estar conectados de nuevo. ¿Qué nos puedes adelantar de esa 8ª edición del Be Good Day que tenemos allí en Lontananza? Bueno, con mucha ilusión en principio, porque el encuentro va a reunir a prácticamente 400 personas y, como bien comentabas, con más de medio centenar de ponentes, que además vienen con una consigna muy clara de que sea un espacio para compartir buenas prácticas y mucho saber, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es que el 4 de noviembre sea un espacio de compartir, de encuentro, de reconexión y obviamente también de celebración de los 10 años que el movimiento está cumpliendo en España durante este año. ¿Dónde va a ser exactamente? Es en el Museo Reina Sofía, en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía, que además es un lugar espectacular y que es muy versátil para recibir a las 400 personas casi. ¿Tenéis abierto todavía la lista para poder apuntarse? Yo soy un empresario, por ejemplo, B Corp y tal, y quiero acercarme, o no lo soy, pero quiero saber más sobre el movimiento y quiero acercarme igualmente. ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Tenemos en nuestra web tenemos todo publicado, incluso la agenda y el enlace para poder comprar los tickets. El evento tiene 2 partes. Es todo el 4 de noviembre, pero por la mañana está reservado para las empresas que están certificadas, para las B Corps. Entonces, durante la mañana es este encuentro para la comunidad. El empresario B Corp o la persona que trabaja dentro de una empresa de la comunidad puede venir y vamos a tener algunas sesiones muy relacionadas con los nuevos estándares, porque este año, como ya hemos comentado en otras oportunidades, hemos hecho una evolución, una transformación de nuestros estándares, ahora con 7 temas de impacto. Entonces vamos a tener algunas sesiones respecto a esta temática, y por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, abrimos el evento para toda la comunidad. Para todo el movimiento, perdón, es decir, para también personas que no trabajan en empresas B Corp. Precisamente te quería preguntar cómo iba lo de los nuevos estándares, porque habéis elevado bastante el listón con ellos, ¿no? Los elevamos y desde la última vez que hablamos, que si no me equivoco fue en abril, desde el equipo de España lanzamos también una formación, el viaje hacia los nuevos estándares, que también está abierto para empresas que están certificadas y aquellas que no. También hay muchísima información en Internet para dar más luz y poder acompañar y facilitar esa transición hacia los nuevos estándares. La verdad que viene muy bien. Las conversaciones que estamos teniendo con empresas que ya son parte de la comunidad es que justamente dan claridad, elevan el listón y son alcanzables, que era una de nuestras preocupaciones, la verdad. Entonces, hoy la comunidad está haciendo esos diagnósticos de ver dónde están los gaps, dónde están las mejoras, para poder empezar a aplicar en recertificación ya en el primer trimestre del año que viene. ¿Cuáles son los principales problemas a los que os enfrentáis ahora mismo? El mayor desafío que tenemos hoy sobre la mesa está directamente relacionado con la transposición de la Directiva Europea del Empower Consumer for Green Transition, esa es la ECGT, que a nivel español ya se hizo se publicó para consulta la Ley de Consumo Sostenible y está en tratamiento. Y esto es muy de las entrañas del movimiento, ¿no? Pero la ley que nosotros adherimos y nos parece que es muy positivo que se esté regulando los claims y se esté regulando los certificados también, lo que apunta es a tratar de evitar el greenwashing y que el consumidor tenga información certera
y fidedigna de los productos que está consumiendo, básicamente. Ese es el gran espíritu al que nosotros adherimos. Ahí tiene obviamente algunos detalles que hay que ajustar y con los que desde el movimiento estamos trabajando desde la comunidad para que tengan la mayor claridad posible. Y especialmente que no dejen afuera esta ley, que no deje afuera las pymes, ¿no? Que en poder seguir incorporando el impacto y la sostenibilidad en sus modelos de negocio son clave. Entonces lo que estamos buscando es que la ley promueva e incentive la sostenibilidad sin poner palos en la rueda, básicamente, y habilitándolo para todos. Sí, porque hay que tener en cuenta que el tejido industrial español es, predominantemente de pymes. Sí. Y a veces da la impresión de que los legisladores no tienen eso muy en cuenta, ¿no? Exactamente. Entonces, si queremos verdaderamente que la sostenibilidad, que el impacto se incorpore en los modelos de negocio, hay que pensarlo en términos pymes, no solamente en términos de qué es lo que puede hacer una empresa grande, que por suerte las tenemos dentro del movimiento y están siempre abiertas a colaborar y transferir conocimiento sobre cómo hacerlo, pero hay también una cuestión de recursos asociados de energía que el legislador tiene que tener en cuenta para poder habilitar estos mecanismos y de nuevo, incentivar, no entorpecer la incorporación de la sostenibilidad en los modelos de negocio. Tu deseo, aparte de que el legislador actúe en ese sentido, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que necesitáis ahora mismo para desarrollar más y mejor el movimiento? Nosotros deberíamos ser una organización, somos una ONG que esté llamada a su desaparición. Esa sería como la utopía del movimiento, ¿no? Porque, y eso lo que querría decir es que toda empresa en el tejido español está considerando el impacto de sus actividades en distintas temáticas y respecto a todos sus grupos de interés. Hoy somos una plataforma creo que muy válida, pero no por la actividad que hacemos nosotros directamente como fundación, sino por la comunidad de casi 300 empresas que representamos en España, que son líderes en el sector. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer desde V-Lab Spain es darle luz y ayudar a posicionar esa nueva forma de hacer empresa y mostrar que se puede hacer de una forma distinta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Tener la mayor visibilidad posible. Tenemos unos estándares desarrollados que están publicados, que son abiertos, que cualquiera puede acceder. Lo que necesitamos es que sean cada vez más las empresas que lo pueden usar como un marco de referencia. Entonces, a partir de ahí, muchísimo trabajo de alianzas y colaboraciones, tanto a nivel público como a nivel también privado y con otras organizaciones que son del sector y que nos pueden ayudar a hacer este mensaje expansivo. Y así hay un caso súper interesante que estamos haciendo en el último año y medio, de trabajar, por ejemplo, con la Mobile World Capital, para poder llevar estos criterios de sostenibilidad al sector tecnológico y digital, ¿no? Uh-huh. Un sector que cada vez lo necesita más y que crece a pasos de gigante, pero que no debe olvidar en ese crecimiento también que hay que hacerlo en forma sostenible porque si no, no vamos a ningún lado como sociedad, básicamente. Entonces, con la Mobile estamos trabajando en esa dinámica de cómo puedo potenciar el uso de los estándares, cómo podemos comunicar que esto existe, que está a disposición y que se puede incorporar en los modelos de negocio de una forma competitiva, y la Mobile nos ayuda a llegar a ese ecosistema que por ahí, si lo hiciéramos solo, sería un poco más difícil y complicado. Uh-huh. Pues ahí está la cita, ya en nuestro calendario para esa octava edición del Be Good Day el próximo 4 de noviembre. Lucas, que vaya muy bien ese foro y que veamos el crecimiento de B Corp todavía más fuerte en España. Muchísimas gracias. Mangas Verdes, persiguiendo la actualidad.
Bueno, y en el programa de hoy también nos vamos a recomendar un libro que acaba de publicarse. Se titula Educación en Valores Ambientales, claves pedagógicas para cambiar el mundo. Un libro que merece la pena leer con calma para meditar las reflexiones que propone. Su autor sabe bien de lo que está hablando porque es Federico Velázquez de Castro, doctor en Ciencias Químicas, especialista en Ciencias Ambientales por la Universidad Complutense de Madrid y fundador de organizaciones como Científicos por el Medio Ambiente y la Asociación Española de Educación Ambiental. Le tenemos con nosotros en el programa también. Federico, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un libro que resume muchas cosas, analiza muchas cosas y resume muchas cosas sobre la importancia de la educación ambiental, algo de lo que se habla muchas veces quizá por encima, pero que a la hora de poner en práctica necesita un soporte de reflexión previo, yo creo que empezando por los propios profesores que están encargados del tema. Me gustaría destacar los 4 aspectos de la crisis socioambiental de los que hablas: el carácter global, el carácter exponencial o la rapidez de los problemas ambientales, el número de problemas ambientales con los que estamos aprendiendo a convivir y la persistencia de esos problemas. Ese análisis viene, pues, que llevas muchos años estudiando directamente sobre el tema educativo y no sé si lo tiene muy claro toda la comunidad educativa, tanto como tú. Bueno, la educación ambiental efectivamente es una parte, yo creo que imprescindible de cualquier estrategia ambiental. Claro, los problemas ambientales tienen que ser confrontados por muchos actores, es decir, ahí prácticamente nadie sobra. La empresa, la administración, la docencia, pero desde luego hay uno que tiene que ir paralelo a todos ellos, que es el tema de la educación. La gestión, la política ambiental, sin educación van a quedar siempre un poco faltas, ¿no?, de una dimensión. Entonces, de ahí la importancia que acompañemos la educación dirigida tanto a niños como a adultos, es decir, que tanto el profesorado, ¿verdad?, en la educación formal como lo que se hace luego en otros ámbitos, pues es igualmente importante. Por lo tanto, sí, yo creo que se trata de formar sobre todo a profesores que luego ellos a su vez puedan también pues continuar con esa cadena, es decir, que la formación de formadores a todos los niveles yo creo que hoy es un desafío fundamental. Hay además un asunto que yo creo que está también ahí en el epicentro de todo esto, que la crisis ambiental, como bien dices, es la manifestación de un modelo de crecimiento insostenible. No es solamente que haya que cuidar de la naturaleza, sino que hay que ver cómo nos desarrollamos. Sí, bueno, realmente hay un pulso ahora mismo que se está teniendo lugar entre ese modelo de crecimiento a corto plazo, codicioso e insostenible, y luego, por otra parte, lo que es la transición hacia una sociedad un poquito más moderada, no más contenida, ¿no? El concepto de sostenibilidad que permite integrar ahí todas las variables y pensar en un desarrollo, pero que no sea un desarrollo que rompa los límites con la naturaleza. Ahora mismo tenemos este pulso, ¿no?, entre ese modelo económico que continúa apostando por un crecimiento, por el modelo cortoplacista, y las iniciativas que se desarrollan de sostenibilidad. Veremos finalmente por dónde se decanta, ¿no?, la orientación. Pero sí, ahora estamos en ese momento de crisis en lo cual emergen, ¿verdad?, o se ven cara a cara las dos maneras de entender el desarrollo, porque entendemos que mientras que haya un ser humano sobre la Tierra, pues siempre va a haber voluntad pues de desarrollo, ¿verdad?, de ir a más, de buscar más confort, de conocer mejor la realidad, pero tenemos que darle hoy ese matiz, ¿no?, de que nunca vaya más allá de los límites que el propio planeta tiene, ¿no? Entonces veremos finalmente por dónde se va a decantar. Desde luego, por nuestra supervivencia y por el bienestar de todo el planeta nos interesa mucho que se resuelva a favor de lo que entendemos como sostenibilidad. Hay un punto interesante en esto, porque claro, podemos hacer mucho trabajo general de consumir de una manera más responsable, de ser más respetuosos con la naturaleza, pero luego te encuentras con informes como el de esta semana de Oxfam, que dice que una persona del 0,1% más rico contamina más en un solo día que alguien del 50% más pobre en todo un año. Y bueno, pues por utilizar la expresión popular se te caen los palos del sombrajo, porque claro, si está todo el mundo intentando no contaminar, pero resulta que el 0,1% más
más rico ha aumentado su cuota de emisiones totales en un 32%, pues no sé, yo creo que ahí está la importancia también de educar a los adultos, ¿no?, en estas cosas. Claro, lo que hablábamos, ¿no?, de ese pulso que actualmente hay, y efectivamente aquellos países que generalmente son los primeros que se adhieren a estrategias climáticas, pues son los que también menos influencia tienen en la generación del impacto, y luego los que injustamente más sufren, ¿no?, buena parte de las consecuencias, de manera que buena parte de la labor que hay que realizarla aquí, ¿no?, en los países más desarrollados. Entonces el reto está en encontrar una ecociudadanía, ¿verdad? Es decir, que ya que hemos alcanzado el concepto de ciudadanía y no sabemos muy bien pues el tema de las libertades, ¿verdad?, y lo que supone pues el espíritu democrático y demás, hoy tenemos que adjetivarla con esa ecociudadanía, es decir, que en su forma de comportamiento pues lo hagan de manera que sea un comportamiento responsable, sostenible y un comportamiento lógico, ¿no?, que no lleve al despilfarro ni lleve pues a la insensatez a la hora de esos ámbitos en los que habitualmente pues se desarrolla nuestra vida, como es la vivienda, la alimentación, el ocio, el consumo, y efectivamente por todo eso la educación ambiental es muy importante. No hay ningún sector que esté apartado, no hay tampoco ningún medio que deba excluirse, porque tiene que venir en la escuela, fuera de la escuela, con los medios de comunicación, en fin, prácticamente todos los agentes están llamados, pero yo creo que el gran reto efectivamente es ese, el lograr una ecociudadanía. Hay una apuesta en el libro por la acción personal. ¿Podemos definir un poquito más esto? ¿Qué hace falta a nivel personal? Un oyente que nos está escuchando en estos momentos y dice, vale, yo me apunto, ¿qué hago? Bien, bueno, efectivamente el ser humano en su condición personal tiene una línea de actuación individual y otra comunitaria, ¿no? Ninguna de las dos pues la vamos a excluir. Pero si hablamos ya de lo que es la individualidad, ¿no?, la acción personal, pues bueno, se trataría de ir revisando pues por dónde transcurre la vida de esta persona, de este ciudadano, a lo largo del día, ¿no? Entonces comenzamos por la vivienda. Bueno, la vivienda pues tenemos criterios de ahorro y eficiencia. Ahora, por ejemplo, que ya se supone que entra el otoño plenamente, pues una climatización que sea una climatización razonable, ¿verdad? Nunca pues que sea exagerada, porque de lo contrario ya estamos generando un impacto. Luego en temas pues de los recursos que habitualmente utilizamos, pues tener eso es un concepto de ahorrar energía, de eficiencia energética, de comprar electrodomésticos que sean eficientes. Todo eso pues va a contribuir a que la vivienda pues sea sostenible y que ayude, ¿no?, a que no sea un foco emisor de gases de efecto invernadero y en general contaminante, sino lo contrario, ¿no? La alimentación es muy importante también, una alimentación baja en carne, por ejemplo, una alimentación ecológica de temporada, de cercanía. Todo eso también va a ayudar, una alimentación más vegetal que animal. Luego el tipo de ocio, ¿no? Es decir, a la hora pues de planificar un viaje, ¿dónde voy, no? A un resort en el que voy a estar pues prácticamente allí confinado y no voy a tener posibilidad pues de conocer una cultura, o puedo desarrollar, ¿no?, otro tipo de elección, ¿no? El tema del consumo, es decir, realmente estoy comprando aquello que necesito, o ya estoy simplemente siguiendo estándares de publicidad y de moda. Entonces yo creo que tenemos una gran cantidad de posibilidades de actuación a nivel individual, siguiendo aquella máxima, ¿no?, que decía Gandhi, de sé con tu forma de vida pues el ejemplo de aquello que quieres ver en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y eso además nos va a ayudar a no desanimarnos, ¿no? Muchas veces decir, no, conseguimos, bueno, si tú en la medida en que ya estás con tu vida realizando aquello que verdaderamente anhelas, bueno, pues puedes darte ya, diríamos, por satisfecho, ¿no?, por cuanto que hay una coherencia, ¿no?, una ética que estás desarrollando ahí en tu vida, ¿no? Luego estará lo comunitario, ¿no?, que eso sería también otro ámbito de que no me vale ya solo la actuación personal, siendo importante, no es suficiente. Pero desde luego estas líneas que hemos comentado a nivel personal pues pueden ayudar mucho.
Es un libro interesante, Educación en Valores Ambientales, claves pedagógicas para cambiar el mundo, de Federico Velázquez de Castro González, y ahí se contiene un poco lo que dice la frase: la educación es el motor de un mundo más justo y sostenible. Federico, gracias por habernos acompañado y que vaya muy bien la venta del libro. Muchísimas gracias. En nuestro repaso por los pueblos más bonitos de todas las comunidades autónomas, hoy vamos a cerrar con la provincia de Madrid. Le toca el turno a Madrid, sí señores, mucho más que la capital, por supuesto que sí. Así que vamos hacia nuestro destino de hoy, La Iruela. Está ubicado en la Sierra Norte de Madrid, en la zona de la Sierra del Rincón, cerca del límite de la provincia con Guadalajara. La Iruela es un pueblo pequeñín en cuanto a número de vecinos, ya que cuenta con menos de un centenar, pero enorme por su oferta medioambiental. Está en un lugar catalogado como Reserva de la Biosfera y Parque Natural Fluvial, y al lado del famoso Alledo de Montejo y también del de Tejera Negra. Además, siempre fue un buen terreno para árboles frutales y para recolectar miel de forma tradicional. La localidad en sí es un lugar pintoresco, con sus casas de piedra, puertas de madera y calles empinadas, muy en la tradición rural, prácticamente como estaba en origen. Bueno, la verdad es que no hay muchos datos sobre la fundación de la localidad en sí. Se cree que es de origen medieval y que se fundó tras la repoblación durante la Reconquista en algún momento entre los siglos XII y XIII. Allí podemos ver el Museo Etnológico, la Carbonera, el antiguo molino harinero al lado del río Jarama. No te vayas de La Iruela sin probar su ensalada de higos rellenos de queso de cabra, sus huevos con trufas y setas, su jabalí, su chuletón de toro y su tarta tatín de manzana. Hoy en Mangas Verdes hemos contado con la realización técnica de Esteban Novillo, y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, el saludo de Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!